Vale, pues ya está grabando. Nada, bueno, daros la bienvenida y las buenas tardes a todos los que estáis aquí en esta videotutoría del módulo formativo 10-18, ¿vale? De atención sociosanitaria en instituciones. La mayoría ya me conocéis, yo soy Víctor, soy el dinamizador, ¿vale? Y nada, voy a hacer un pequeño resumen rápido de cuáles son los requisitos, porque supongo que la mayoría de las personas ya han hecho el módulo anterior por lo menos, entonces saben cómo funciona la plataforma. Pero igualmente cualquier consulta se hace rápido. Voy a compartir rápidamente yo la pantalla para que los tengamos también por escrito y siempre se vea un poquito más sencillo. Vale. Pues bueno, en este módulo, que vamos a ver, que empezó el día 10, ¿vale? Y va hasta el día 8 de mayo, ¿vale? Que consiste en 70 horas. Estas son las unidades en las que está repartido, ¿vale? Son 5 unidades, cada una tiene sus test y sus actividades entregables. Las actividades entregables grupales, según me comentaron, ya os habían mandado los grupos. Pediros disculpas a todos por el último módulo, que debido a que ya se estaba acercando mucho la fecha límite, pues tomé yo un poquito junto con mis compañeros la decisión de hacerla individual, de forma individual, ¿vale? Pediros disculpas por todo, por todo ese lío. Que conste que luego Clemente y Soraya sé que estuvieron intentando hacerlo lo de los grupos todo el rato. Fue un poco fallo de comunicación por mi parte, así que pediros lo primero disculpas. Bueno, en cada una de las unidades están eso, las actividades y los test, y como solo cuenta de un módulo formativo, ¿vale? Tiene solo un foro de debate en el que habrá que participar. Como siempre, bueno, las calificaciones se reparten de la misma forma, ¿vale? Y aquí tenemos los requisitos. Como siempre, visualizar todos los contenidos, realizar los tests, las actividades y los foros el día antes del examen, hay que tenerlos completados, ¿vale? Y asistir a las clases presenciales obligatorias y al examen presencial final. En este módulo hay dos clases presenciales, ¿vale? Una es el día 21, que es el próximo lunes, ¿vale? Justo después de Semana Santa. Y la segunda será al martes siguiente, el día 29 de abril, ¿vale? En el mismo horario, en el mismo sitio que se realizaron los exámenes y las clases prácticas anteriores. La Fundación Asilo Tienda de San Pedro, en Lo Campano, Cartagena, ¿vale? Está también el enlace aquí. Y el examen final presencial será el día 8 de mayo, de 4 a 6, en el mismo sitio, ¿vale? Por lo demás, funciona la plataforma igual, todo se realiza igual y tenéis también mi contacto. No sé si os surge alguna duda hasta ahora, alguna cuestión, algo que queréis que aclaremos. No, vale, pues entonces voy a dejar de compartir por aquí la pantalla. Y le voy a dar paso a Clemente, ¿vale? Para que os pueda él explicar un poquito en qué va a consistir lo que sería la parte ya del temario del curso, ¿vale? Así que cuando quieras, Clemente. Venga, me toca. Muchas gracias, Víctor. Nada, gracias a ti. Bueno, chicos, compañeros, os comento, un curso no muy largo, son 70 horas. Voy a compartir pantalla antes de que se vaya Víctor por si tiene que hacer algo. A ver, perfecto, genial. Vale. Entonces, os comento, un curso son 70 horas. Como bien ha dicho Víctor, acaba el 8 de mayo y el módulo formativo de este ciclo completo es el módulo formativo 10-18, Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. ¿De qué va este módulo formativo? Primero de todo, os enseño un cuadro resumen que os lo voy a subir al apartado de novedades. Recordad, todo lo que presentamos en las videotutorías online lo subimos al apartado de novedades, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Y además os lo podéis descargar, ¿vale? Es de las poquitas cosas que estudiando así de forma online os podéis descargar. Todo lo que subimos a novedades, que es como nuestro tablón de anuncios. ¿Bien? Entonces, ¿este módulo formativo de qué trata? Son 5 temas. ¿Qué hace el ciclo completo del certificado? Pues os va arrastrando conocimientos de manera que en este módulo formativo también arrastráis cositas de temas anteriores. Por ejemplo, ya os digo, 5 temas. El tema 1 y el tema 2
más o menos los tenéis medio aprendidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la unidad uno nos habla del reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes. ¿De qué manera reconocíamos nosotros las necesidades de las personas dependientes? Recordad que utilizábamos un sistema de trabajo individualizado, con lo que llamábamos plan de atención individualizado, los PAIS, ¿vale? Para este módulo formativo uno se os habla mucho también de, pues eso, la individualidad de todos nuestros pacientes, de manera que cada uno de los planes de atención debe de ser muy exhaustivo. No tenemos personal suficiente para tratar a nuestros usuarios de uno en uno. Entonces los agruparemos de la forma más homogénea posible, ¿vale? Yo, por ejemplo, como enfermero que he trabajado en atención primaria en los centros de salud, a primera hora teníamos a los diabéticos, pues para que no estuvieran tanto tiempo en ayunas para tomar el azúcar. Luego a media mañana teníamos los hipertensos para tenerlos todos ahí como en un mismo grupito. Y luego al final de la mañana teníamos los más especiales. O si teníamos que ir a algún domicilio a curar alguna úlcera por presión, como las que visteis en el módulo anterior. Muy feillas y de difícil curación. ¿Vale? Entonces los agrupábamos así de forma homogénea. ¿Qué os vuelve a repasar el tema uno? Pues fijaros, este tema uno os viene a decir que no siempre vais a trabajar con pacientes adultos mayores. Recordar que ahora no se dice anciano ni se dice mayor, se dicen adultos mayores. Mayor de 65 eres adulto mayor. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos viene a decir este tema dentro del módulo? Pues nos viene a decir que no solo tenemos que aprender a trabajar con esos pacientes, tenemos que aprender a trabajar con personas jóvenes dependientes por un accidente de tráfico, por ejemplo, personas jóvenes dependientes por una discapacidad que les viene de nacimiento, por ejemplo. En fin, que vamos a encontrar distintos tipos de pacientes dependientes. Y no todos los pacientes dependientes tienen una necesidad física. Y eso lo abordaremos más en el módulo formativo 10-19. Alguna gente es dependiente simple y llanamente porque necesita un apoyo institucional, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar pacientes que vengan de familias desestructuradas, niños que han venido inmigrantes sin sus padres. Podemos trabajar en sitios de orientación familiar, de mediación familiar. Nos vamos a encontrar muchos usuarios sin domicilio, trabajando en alojamientos que son alternativos para ese usuario, como por ejemplo una vivienda tutelada. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo un tío que tiene una discapacidad intelectual. Mi tío tiene 50 años, no es mayor, no es un adulto mayor, pero en mi casa yo no puedo con él, por lo que sea, no tengo tiempo, trabajo 12 horas al día, encima yo soy soltero también, imaginaos, ¿vale? Que se diera el caso. Entonces yo puedo acudir a una institución como por ejemplo una vivienda tutelada. Mi tío con esa discapacidad intelectual hace vida lo más autónomo posible, pero necesitamos de vuestra ayuda para poder trabajar con él, ¿vale? Otro sitio donde podéis trabajar también, las viviendas tuteladas. O mira, yo necesito simplemente que le presten atención por las mañanas, que es cuando trabajo, pues lo llevo a un centro de día. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, conozco que hay muchos centros de noche, ¿vale? Madrid, que es una ciudad que también hay mucho trabajo nocturno, eh, conozco instituciones que son centros de noche, que se llaman. El abuelillo va allí a media tarde, cena, hace su animación sociocultural, su estimulación cognitiva y luego a dormir, ¿vale? Y por la mañana lo recogen los familiares, ¿vale? Pero fijaos, siempre me sale la palabra abuelillo. Lo que os quiere dejar claro este tema uno del módulo 10-18 es que no siempre vais a trabajar con abuelillos, ¿vale? ¿Cómo los vamos a analizar caso a caso con ese PAI que yo os digo? Principalmente con la primera etapa del PAI, que era la valoración. Y este tema, uno también os sobrecarga con esto. Recordad que ya lo hemos visto, ¿vale? En el módulo formativo 10-16 ya vimos todo eso del PAI. Pero aquí se centra mucho en la etapa de valoración porque quiere
que se os quede muy claro lo que son las actividades básicas de la vida diaria. Quiere que recalcaros que la valoración no es solo llego, valoro y me pongo a intervenir. No. Tengo una etapa de contacto en la que valoro, tengo una etapa de desarrollo, la valoración no se hace solo en un día, en muchas ocasiones, ¿vale? Y etapas de finalización de esa valoración, ¿vale? Incluso hay pacientes o usuarios con los que puedes valorar de forma más objetiva o científica, ¿vale? Y hay usuarios con los que no puedes valorar de forma tan científica porque, por ejemplo, tiene una discapacidad intelectual de tal manera o de tal grado que no te deja aplicarle una escala de valoración como tal, ¿vale? Imaginaos un chiquillo con autismo. Yo no puedo hacer unas preguntas objetivas porque igual el chiquillo no me aguanta, ¿vale? Entonces se puede valorar de maneras también subjetivas, que lo sepáis, ¿vale? Por ejemplo, psicólogo o trabajador social de la institución y el propio paciente se autocontesta, ¿vale? También podemos hacer una valoración mental desestructurada, es decir, con una mera conversación con el terapeuta ocupacional y con el psicólogo, podemos saber de qué tipo de usuario estamos tratando, ¿vale? Pero lo normal o lo ideal es aplicar escalas de valoración objetivas. ¿Bien? Cada una de esas escalas van dirigidas a unas actividades de la vida diaria diferentes. Por ejemplo, escalas que ya habéis visto y que se os vuelven a exponer en este tema 1. Escala de Bardell para las actividades básicas de la vida diaria. Índice de Katz también para las actividades básicas de la vida diaria. Pero aquí se os plantean algunas escalas más. Por ejemplo, me preguntáis, Clemente, yo he leído por ahí que en las primeras etapas del Alzheimer, esos descuidos de memoria que tenemos suelen ser principalmente en las actividades más instrumentales de la vida diaria, no en las básicas. Efectivamente, se te olvidan las llaves, tienes problemas con el uso del dinero, se te olvida el bono del transporte público, cositas así, ¿vale? Entonces, para esas actividades instrumentales existe la escala del Auton y Brody. Quedaros con esto, también de cara al examen, ¿vale? Actividades básicas de la vida diaria, escala de Bardell e índice de Canz. Y para las actividades instrumentales de la vida diaria, la escala del Auton y Brody. Bien. Y me preguntáis, Clemente, si hay tantos pacientes, no solo los abuelillos, también gente joven, también ya me estás hablando de discapacidades intelectuales. Ya os estoy orientando también de cara al siguiente módulo, ¿vale? Porque no todo es físico en esta vida, ¿vale? El estado de salud óptimo, según la OMS, es el completo bienestar biopsicosocial. Entonces, de momento estamos viendo todo lo todo lo biológico, pero lo psicosocial que veremos en el siguiente módulo también es muy importante. Entonces me dices, con esa variedad de pacientes que tú me estás diciendo, solo tengo esas escalas de valoración. Tenéis un montón. De hecho, en el apartado novedades os pondré estas, ¿vale? Os recordaré las 5 etapas del plan de atención individualizado, que son esas: valoración, diagnóstico, planificación de objetivos, plan de acción y evaluación, ¿vale? Y os explicaré escalas como, por ejemplo, la de Norton o la de Braden para la valoración de las úlceras por presión que visteis en el módulo formativo anterior, ¿vale? La escala de Norton es la más conocida, pero por ejemplo, yo en mi comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, a nivel institucional, SESCAM, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, utiliza la de Braden, muy parecida. Son escalas que valoran eh, aspectos del paciente que pueden potenciar la aparición de úlceras por presión, ¿vale? Luego existen escalas de valoraciones nutricionales. Recordar que había factores extrínsecos al paciente que
que favorecían las úlceras por presión, presión, humedad y fricción, pero había factores intrínsecos, como la pluripatología o el estado nutricional. Bien. Existen cuestionarios de evaluación de incontinencia urinaria, como actividad instrumental, escala de riesgo de múltiples caídas o caídas múltiples. Esta, en particular, recibe el nombre de escala de Tinetti. Esta es la escala que se utiliza en la mayoría de residencias para valorar la probabilidad que tiene un abuelillo de caerse, un abuelillo, una persona dependiente, de caerse en esa institución. ¿Vale? Una escala fundamental que a veces os las pasan a las auxiliares para que la apliquéis, pero quien la quiere de verdad es el trabajador social para poder reclamar a la Diputación en cuestión o el Estado en cuestión la ayuda técnica necesaria para que esto no ocurra. Es decir, este abuelillo tiene muchas papeletas para caerse. ¿Cómo lo justificamos que nos den esa ayuda? ¿Vale? Pero existen otros test que no tienen nada que ver un poco con lo físico. Por ejemplo, se utiliza mucho el test de Pfeiffer para la valoración del estado cognitivo. Típica pregunta que me hacéis al oír esta palabra, esa palabra. Clemente, ¿qué es cognitivo? Cognitivo es, a ver, ¿cómo os lo explico con palabras sencillas que lo entendáis? La cognición del ser humano es el espabile, lo despierto, lo vivo, que psicológicamente y racionalmente está esa persona, ¿vale? La cognición de una persona engloba el saber hacer cuentas, racionalizar conflictos, eh, la memoria, parte muy importante de la cognición, memoria corto a largo plazo, eso lo veremos en el módulo formativo siguiente, ¿vale? Los tipos de memoria. Pero la cognición es todo lo que nos hace personas racionales, ¿vale? El por qué si acabo de encender la vitrocerámica no pongo la mano en el fuego porque me quemo, ¿vale? Pues todas esas racionalidades que parecen absurdas o racionalidades más complejas como hacer un sudoku, hacer un problema complejo, hacer un viaje a un sitio que no conoces el idioma, que vas un poco siempre con las antenas de punta, ¿no? Como un poco activo. Pues eso es la cognición, ¿vale? Para valorar eso se utiliza mucho el test de Pfeiffer. Bien, se utiliza también mucho el test del informador para el cribado de demencias, porque a veces el propio usuario no le disimula muy bien sus enfermedades y sobre todo enfermedades tipo demencias en sus primeras etapas. Entonces, claro, cualquiera de nosotros podemos decir que hemos tenido descuidos con las llaves de casa o que se nos ha olvidado la vitrocerámica encendida o que no sabemos si hemos dejado la luz del baño encendida o no, o se nos ha olvidado la hora de la cita de un médico especialista, por ejemplo. Eso son primeras etapas de una demencia. ¿Significa que todos los que estamos aquí en esta videotutoría hoy estamos medio locos ya? No. En muchas ocasiones es estrés extremo o mucho trabajo o, o la velocidad a la que llevamos hoy en día la vida, ¿vale? Pero para eso está el test de Pfeiffer o los test de los informadores. El informador es si tu marido, tu mujer, hablamos con ella, con él, y nos dice que sí, que tienes esos descuidos, pero porque llevas todo el peso de la familia, porque estás súper activa, tienes un montón de actividades además del trabajo y demás, pues claro, es entendible que tu cognición, tu espabile, esté un poco deteriorada, es normal, ¿vale? Luego también existen otros cuestionarios como por ejemplo, estos los pasa mucho Cruz Roja, el test de Apgar familiar, ¿vale? Que nos dice pues esto mismo que yo os he dicho. Nos llegan muchas mujeres al centro de salud sobre todo que tienen dos o tres hijos, el marido, el perro o dos perros, a veces incluso un gato, un loro, en fin, total,
que tienen tantas cosas, sus hijos tienen actividades extraescolares, sus padres han caído enfermos y cuidan de ellos, sobre todo mujeres, ¿eh? Y nos llegan con un nivel de estrés que parece que tienen una demencia, ¿vale? Se les olvida incluso a mitad de expresarte o expresarnos a nosotros los profesionales su sentimiento y su situación, se les olvida lo siguiente que iban a decir. Entonces, para eso se puede pasar un test de Apgar familiar, que se llama, que es el nivel de carga familiar que tú tienes, ¿vale? Y demás test, que ya os he puesto ahí un montón de test, pues para que lo podáis ir buscando en internet y demás. Bien, pero básicamente el tema uno de este módulo formativo nos va a hablar de eso, etapas del PAI y los diferentes tipos de valoración por los diferentes pacientes que nos vamos a encontrar, ¿vale? Enlazando un poco con esto, que os he dicho, pues que estas escalas a veces las utilizan los profesionales de las instituciones para requerir ayudas económicas, asistenciales, a otras instituciones mayores, como por ejemplo las diputaciones, ¿vale? Una de las ayudas que más se suelen pedir gracias a estas escalas bien presentadas y de forma objetiva son ayudas de elementos de apoyo o ayudas técnicas que le dan al paciente o al usuario más autonomía de forma individual, sin necesidad de un acompañante, ¿vale? Estas ayudas técnicas que yo os digo y que podéis encontrar en Internet, ayudas técnicas, ponéis en Internet ayudas técnicas y os aparecen 3.000 millones. ¿Son todas buenas? No son todas buenas. ¿Por qué? Porque las ayudas técnicas han ido evolucionando sobre todo en su clasificación. Por ejemplo, antiguamente las ayudas técnicas se clasificaban en estáticas o dinámicas. Pero claro, todas las ayudas técnicas no tienen que ver con la movilidad. Hay ayudas técnicas con la relación social, ayudas técnicas para la alimentación, para la higiene. Entonces, no todas tienen que ver con la movilidad. Esa clasificación de ayudas técnicas a nivel nacional se consensuó que evolucionara a la siguiente. Ayudas técnicas preventivas para que el usuario no fuera peor. Ayudas técnicas facilitadoras para que el usuario realizara una actividad básica de la vida diaria de una forma más individual, aunque no del todo. Y ayudas técnicas compensadoras, las que sí les permitían hacer algo de forma individual del todo, ellos solos. ¿Vale? Bien, por ejemplo, una ayuda técnica facilitadora es la utilización de una grúa de movilización, pero no es compensadora, porque si no hay un auxiliar ahí que maneje la grúa, el abuelillo no se mueve. ¿Vale? Compensadora es aquel usuario que acaban de operar de cadera y durante un tiempo le das un andador. Ahí sí que individualmente puede realizar esa movilización. ¿Vale? O otro tipo de clasificación que también reconoce el Estado son las ayudas técnicas según la necesidad particular. ¿A qué atiende la necesidad particular? A la actividad básica de la vida diaria que necesiten ayuda, ¿vale? Y así, según la necesidad particular, es como se recoge y recoge el Estado español en el catálogo CEAPAT, quedaros con este nombre, en el catálogo CEAPAT, las ayudas técnicas que se encarga el Estado de que pasen la norma ISO 9999, una norma de estándar europeo de que funciona esa ayuda para lo que está hecha. ¿Vale? ¿Qué criterio pasa el Estado y esta institución, catálogo CEAPAT, para incluir un elemento de apoyo o una ayuda técnica? Pues pasa todas estas características. Si no, no se incluye. Por ejemplo, que sea necesaria y eficaz, que no sea restrictiva, que tenga un criterio técnico, que sea segura, que tenga una relación calidad-precio bastante buena,
¿vale? Que sea de fácil obtención, que se pueda adquirir en cualquier ortopedia o farmacia, aceptada por el usuario y con un mantenimiento y dinamismo óptimos, ¿vale? Y siempre me decís lo mismo. Joder, Clemente, si es que los profesores sabéis un poco de todo. No, los profesores lo único que hacemos es ir a las bases de datos que hay que ir. ¿Dónde voy yo en muchas ocasiones? Al IMSER, ¿vale? ¿Para ver los viajes? No, no porque no tengo edad todavía de irme de viaje. Pero me voy al apartado aquí de autonomía personal y dependencia, ¿vale? Dentro del inserso está el SAD, Servicio a la Autonomía y Atención a la Dependencia. Entrando aquí, pues aquí nosotros aprendemos muchas cosas. Yo me voy mucho a lo de preguntas frecuentes, porque aquí son las típicas preguntas que hace todo el mundo. ¿Qué papeleo hay que hacer para declarar el nivel de dependencia en mi familiar? ¿Cómo se valora la dependencia? ¿Qué papeles hay que tramitar? ¿Qué personas pueden ser beneficiarias? Yo lo de las preguntas frecuentes me voy mucho, ¿vale? Lo de financiación, evaluación de resultados, todo eso son estadísticas, pero de preguntas frecuentes me voy mucho. Pero lo más importante aquí dentro del SAD, no sé si aparece ya por aquí, un segundo, que me voy otra vez a la página principal del Inserso. Lo principal aquí es que... A ver, ¿dónde estás? Aquí arriba, si no lo podemos buscar aquí arriba. Ahí está, ¿vale? Aquí arriba en la lupa del inserso podemos buscar otras instituciones añadidas o agregadas a esta, ¿vale? Una de ellas es la institución esa que os he dicho de CEAPAT, donde está el catálogo de ayudas técnicas, ¿vale? Entonces, cuando lo buscamos aquí en la lupa, nos aparecen todos los resultados de CEAPAT que podéis encontrar en la página del inserso. Bien, las primeras de todas es la presentación de redes sociales. Esta institución de CEAPAC tiene redes sociales para estar al día de incorporaciones de ayudas técnicas, algún cambio en la clasificación de las ayudas. Ya os he dicho que actualmente se clasifican según las necesidades particulares del usuario, pero que sepáis que puede haber algún cambio de vez en cuando, ¿vale? Y nos podemos ir directamente también al encabezado de la página del CEAPAT, que ahora mismo, por ejemplo, la tienen en elaboración. ¿Qué os encontraréis de vez en cuando? Lo dejan así porque están actualizando toda la página, ¿vale? ¿Qué os encontraréis aquí en el encabezado del CEAPAT? Pues os encontraréis centros repartidos por toda España en los que puedes llevar a un usuario, un familiar, para manejar los elementos de apoyo, y os encontraréis otra lupa parecida a donde hemos buscado el propio catálogo, donde podéis buscar los elementos de apoyo que creáis que os haya recomendado el trabajador social, que os haya recomendado el médico, que os haya recomendado el ortopedista, ¿vale? Ahí lo podéis encontrar. Entonces aquí es donde nos metemos nosotros para saber todas estas cosas. Simplemente eso. Pues todo eso es el tema uno. En el tema 2 os van a hablar en este módulo formativo sobre la participación en la atención sanitaria para personas dependientes en este ámbito sociosanitario. ¿De qué trata este tema 2? En este tema 2 trata sobre eh, cómo puede o qué conocimiento le podemos dar a los usuarios para que sepan que están bien. ¿Vale? Es importante esto por dos motivos. Motivo número uno, cuanto más cosas haga el usuario por sí mismo, incluido el autoconocimiento de saber si está bien o está mal, más autónomo es, que es lo que intentamos siempre. Y punto dos, que es lo que quiere el gobierno, sale más barato. Cuanto más cosas haga el usuario por sí mismo o el paciente, menos personal sanitario necesitamos y más barato sale.
¿vale? Para el Estado. Esto es así. Entonces, ¿qué nos dice este tema 2? Pues nos dice que primero para darle a entender al usuario lo que tiene que conocer para saber si él está bien o está mal, primero lo tenemos que saber nosotros. Y claro, yo a veces me pregunto, ¿y cómo sé yo cuando un paciente me entra, ¿no? Esta mañana que he estado haciendo broncoscopias, ¿vale? Estudiando los pulmones de los pacientes por dentro, de algunos pacientes. ¿Cómo sé yo si el que entra tiene más papeletas para que se ponga malo o muy malo mientras hacemos la prueba y cuáles no? Pues gracias a una cosa que se llama constantes vitales, ¿vale? Que las constantes vitales son específicamente esas cuatro: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, ¿vale? Esas cuatro. Por ejemplo, uno de los pacientes que nos ha llegado esta mañana para meterle un tubito por la nariz que le llega a la tráquea, a los bronquios y verle los pulmones por dentro, nos venía con 38,1 de fiebre. Mm, yo lo sé porque lo he visto con los típicos síntomas de fiebre alta: sudor frío, piel, mm, piel cerúlea. La piel cerúlea es así, no rosada, ¿vale? Como con poca circulación. Ojeras, tembloroso, y le he puesto el termómetro. Y le he tenido que decir al neumólogo, no le vamos a poder hacer la prueba porque este paciente está pasando un proceso infeccioso. Y en mitad de la prueba se nos puede poner malísimo, ¿vale? Efectivamente no le hemos hecho la prueba, porque ese paciente tiene una neumonía por un bacilo, por una bacteria, que ahora mismo su cuerpo lo que necesita es antibióticos para esa neumonía. Ya veremos a ver luego qué le produjo esa neumonía, que es por lo que le queríamos hacer la broncoscopia, ¿vale? Es un ejemplo. Bien. Pero un ejemplo, por ejemplo, en vuestro ámbito, valga la redundancia, un ejemplo en vuestro ámbito es: le voy a dar de comer a un paciente por la mañana del desayuno y me vomita. Le voy a dar de comer al mediodía por la sonda nasogástrica y me vomita. Le tomo la temperatura porque le veo síntomas y tiene fiebre. Pues seguramente el cuerpo de ese paciente, aunque él no lo pueda decir, quiere estar en ayunas, que es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en un proceso gripal grave. No comemos tanto porque nuestro cuerpo quiere mantener todo el metabolismo en nuestra curación, ¿vale? Las constantes vitales, súper importante. En otra ocasión le pusimos, esto fue para hacer una colonoscopia, le pusimos los electrodos en el pecho para ver un ritmo cardíaco en el monitor del paciente. Lo hacemos a menudo porque como al paciente lo dormimos, yo quiero saber que su corazón funciona mientras que está durmiendo. Y le vimos una arritmia, es decir, su frecuencia cardíaca era más lenta de lo normal, ¿vale? Porque su corazón no conducía bien la electricidad. ¿Bien? Y esto se lo tenéis que preguntar a Soraya. Mm, ¿De qué manera se puede romper el corazón, Soraya? Porque el corazón es muy complicado. Tiene una parte mecánica que se puede romper muy fácilmente con un infarto agudo de miocardio y una parte eléctrica que se puede romper muy fácilmente con una arritmia. ¿Vale? Bien. Entonces, a ese paciente tampoco le hicimos la colonoscopia, porque posiblemente con el dolor que él no siente, pero el cuerpo sí, ¿vale? Cuando os dormimos, vosotros no sentís dolor, pero el cuerpo sí. Y haciéndole la colonoscopia, el paciente puede entrar en parada cardíaca. Entonces tampoco se le hicimos. Primero hubo que valorar por qué esa arritmia, ¿vale? Entonces, las constantes vitales son muy importantes. Fijaos, yo ya os he dicho dos casos en los que devolvía pacientes a su casa sin poder hacer las pruebas. Ahora, con un volante para que vaya otro especialista, eso también, ¿vale? Pero es súper importante. Y nosotros nos las podemos autovalorar las constantes y a nuestros usuarios les podemos enseñar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la frecuencia cardíaca, los síntomas de cambio de esta frecuencia en muchas ocasiones se notan, ¿vale? La frecuencia cardíaca ideal son 60 latidos por minuto. Quedaros con esto para el examen también. Ideal. Casi ninguno estamos en lo ideal. Quiero decir, el que nuestro corazón es un poco más vago o viejito y ya se dispara un poquito y va a ciento y pico, pues tampoco pasa nada.
Pero el que es deportista de élite, por ejemplo los ciclistas, su frecuencia cardíaca es de 48, 50 pulsaciones por minuto, demasiado pocas, pero tienen corazones enormes de grandes de tanto deporte. Entonces, compensa, ¿vale? Entonces, frecuencia cardíaca ideal en reposo sentados, 60 latidos por minuto. Frecuencias aceptables de 50 a 100 latidos por minuto sentados, ¿vale? La tensión arterial pasa lo mismo. La normal o ideal es 12,7 de tensión. La tensión se mide en milímetros de mercurio. Por eso, cuando lo veis así en libros científicos, veis 120/70. Lo que pasa es que si yo a mi abuelillo de la residencia le digo, tiene usted de tensión 120/70, se cree que le va a explotar el corazón. Entonces, omitimos el último cero y decimos 12,7, ¿vale? Pero entre profesionales, vosotros a un médico de la residencia nunca le digáis 12,7, decirle 120/70, ¿vale? Pero vais a encontrar muchos abuelos hipertensos. Es lo más normal del mundo. Que tengan 14,8 es lo más normal del mundo. El corazón, tener en cuenta que late unas 37 millones de veces a lo largo de tu vida. Entonces, mm, lo normal es que se pase, se haga viejecito. Entonces necesite latir más fuerte para que la sangre llegue a los mismos sitios del cuerpo, ¿vale? Bien es cierto que la tensión y la frecuencia se compensan, ¿no? Estos abuelillos hipertensos están bradicárdicos, es decir, si la tensión está alta, la frecuencia está baja. Sin embargo, los abuelos hipotensos, su frecuencia suele ser taquicárdica. Y ya os estoy diciendo aquí alteraciones de las constantes. Hipertensión, hipotensión, bradicardia, frecuencia baja, taquicardia, frecuencia alta. ¿Vale? En cuanto a la frecuencia respiratoria, sus alteraciones se parecen mucho a la frecuencia cardíaca. Bradipnea, frecuencia respiratoria baja, taquipnea, frecuencia respiratoria alta, elevada. ¿Vale? Lo normal son unas 12 respiraciones por minuto también en reposo. ¿Bien? Y en cuanto a la temperatura, ya os digo, esto lo repasará Soraya en la clase presencial. Pero en cuanto a la temperatura, nunca veréis a un enfermero correr si vais al mostrador donde está el enfermero comiendo pipas o lo que esté haciendo, o cotilleando con la compañera, que los enfermeros son muy cotillas. Pero si vais, oye, es que mi padre tiene 37,7 de temperatura y el enfermero te va a decir, muy bien, enhorabuena, vete a acompañar a tu padre. ¿Por qué? Porque no tenemos fiebre hasta que no llegamos a 38 de fiebre, ¿vale? Lo que tenemos mientras tanto se llama febrícula. De 37,4, 37,5 a 38 se le denomina febrícula. ¿Qué significa la febrícula? Hay un elemento patógeno malo en tu organismo y tu cuerpo intenta eliminarlo subiendo la temperatura. El residuo de esa subida de temperatura se llama febrícula. Es normal. Es normal tener un resfriado y estar 7 días con la fiebre un poquito alta. Temperatura alta, perdón, no fiebre alta. Temperatura alta. ¿Vale? Es cierto que te tomes acetilcisteína, fluimocil, paracetamol, es que te va a durar 5 o 7 días. Un resfriado normal dura lo mismo. Te tomes algo o no. Pero, ¿a qué favorece el que te tomes algo? A no llegar nunca a la fiebre. ¿Qué significa la fiebre? Ese patógeno que tu metabolismo intenta destruir para que no te haga daño, está ganando el patógeno, el elemento extraño, la bacteria, el virus, te está ganando. Entonces el cuerpo sube tanto, tanto, tanto la temperatura que empieza a hacerte daño a ti mismo. Eso es la fiebre. El residuo de esa super subida de temperatura es la fiebre de 38 para arriba. ¿Vale? Cuando una fiebre es peligrosa y puede causar eh, pues un nivel de conocimiento cerebral tan bajo que algún órgano de nuestro cuerpo se pare por encima de 40 grados. Entonces, fiebre mantenida por encima de 40 la debemos evitar siempre. ¿Vale?
De hecho, en el hospital incluso ponemos cartuchitos de estos de las neveras portátiles que se meten en el congelador. Se lo ponemos a los pacientes que vienen con fiebre de 40 o más en las axilas, en las ingles, en el cuello, zonas donde pasan muchos vasos sanguíneos, ¿vale? Pero tener en cuenta que tener un poquito de fiebre es normal, ¿bien? ¿Qué causa esta fiebre? Pues nosotros tenemos, me voy aquí a esta página de Google y pongo aquí sistema linfático. Nosotros tenemos aquí un sistema linfático en nuestro cuerpo que es una pasada. El sistema linfático, si veis una imagen, se parece mucho, mucho al sistema circulatorio. Mucho. Entre otras cosas, porque va paralelo al mismo. ¿Vale? Va paralelo al sistema circulatorio. Y entonces en nuestro cuerpo entra, ¿qué te voy a decir yo? Una infección, un resfriado común. El resfriado que hayamos podido tener hace un par de semanas que ha estado todo el mundo pachucho. ¿Vale? Entonces, entra ese resfriado común, ese resfriado que habrá entrado por los pulmones seguramente al respirarlo, pasa a la sangre ve que eso es muy raro y lo lleva al sistema paralelo que hay, que se llama sistema linfático. Y ese sistema linfático tiene unos ganglios, que se llaman ganglios linfáticos, ¿vale? Que están en el cuello, las anginas, en las axilas, encima del timo. El timo es un órgano endocrino, ¿vale? Que está justo detrás del corazón. Las glándulas suprarrenales, en las ingles, ganglios linfáticos, que se llaman. ¿Qué son esos ganglios linfáticos? Esos ganglios linfáticos no son ni más ni menos que pequeñas calderas donde ese virus de la gripe que nos ha entrado llega ahí, la caldera sube de temperatura y por calor la quema ese virus. ¿Vale? Entonces, el residuo de ese calor es esas 37,4, 37,5, ¿vale? Cuando la caldera se sobrecalienta, empezamos a tener 38, ¿vale? Cuando la caldera revienta, ese calor sale de ese reventón de caldera y pasamos a 40 grados, ¿vale? ¿Qué hacían antiguamente cuando de chiquillos o de niños pequeños teníamos en muchas ocasiones subida de anginas? ¿Qué es la subida de anginas o de amígdalas? ¿Vale? La subida de esas amígdalas es que hemos tenido resfriados tan potentes para nuestro sistema inmune que esas calderas se han llegado a romper o en este caso, cuando se inflamaban mucho, a atrofiar. Y nos dificultaban tragar saliva, beber líquidos, todas estas cosas. ¿Qué hacían antiguamente? Te operaban, te la agitaban. Eso está demostrado ahora que tampoco era bueno, porque te están quitando calderas de destrucción de virus y bacterias que cogemos del ambiente, ¿vale? Entonces no es bueno. Os vais a morir si os han quitado las amígdalas. No, pero no es bueno, ¿vale? No os morís si os quitan la vesícula, pero la vesícula está ahí para algo, ¿vale? Tampoco se muere nadie si le quitan el apéndice, pero el apéndice tiene su función, un poco tonta, pero la tiene, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta de esto de la temperatura? Os va a poner sobre allá. Preguntas de la temperatura en el examen, seguro. No me ha pasado el examen todavía, pero seguro. ¿Vale? Quedaros mucho, mucho con esa constante vital. Y quedaros con otras dos cosas. Pues eso, todas se pueden alterar. La tensión arterial se puede alterar en forma de hipertensión o hipotensión. Tensión arterial, que os subiré un vídeo de cómo se toma, normalmente con el esfingomanómetro digital, normalmente. Em, la frecuencia cardíaca también se altera. Taquicardia si está muy alta, bradicardia si está muy baja. ¿Vale? La frecuencia respiratoria pasa lo mismo. Taquipnea si está muy alta, bradipnea si está muy baja. ¿Alguno de vosotros me ha llegado a hacer esta pregunta? Un jodido vosotros que siempre estáis. Borro esto y lo utilizo de pizarra. ¿Alguno de vosotros me ha llegado a hacer esta pregunta? Clemente, yo he visto por ahí una palabra que se llama disnea. ¿Esto qué es? Esta palabra técnica a nivel respiratorio
Es lo mismo que cuando vas al traumatólogo y te dice que tienes reuma, ¿vale? Reuma es cualquier enfermedad inflamatoria ósea. Puede ser artrosis, artritis, escoliosis. Todo eso es reuma, ¿vale? Todas las enfermedades respiratorias, o sea, óseas, se les puede denominar reuma, ¿vale? Pues la disnea es una palabra que vosotras podéis utilizar mucho, por ejemplo, si estáis en la residencia y tenéis que llamar al 112 porque uno de vuestros usuarios respira mal. Tiene una respiración, por ejemplo, jadeante, como un perrete. Así. Esa respiración tiene un nombre propio. Se llama respiración de Kussmaul y significa infección o afectación de la base pulmonar o zona em, peritoneal. ¿Vale? Bueno, pero no vais a aprender la palabra respiración de Kussmaul, porque hay respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, respiración de un montón. Pero si os podéis aprender la palabra disnea. Tú llamas al 112. Por favor, ¿podéis mandar al médico del centro de salud porque tengo un paciente aquí conectado al oxígeno que tiene disnea? ¿Vale? Y ya habéis quedado como señoras. ¿Vale? Disnea es cualquier problema respiratorio. Nunca digáis que el paciente está en apnea, porque significa que está sin respirar. Y entonces ya el médico corre menos porque ese paciente está muerto, ¿vale? O en parada respiratoria. Entonces corre menos. Apnea es ausencia de respiración. Disnea es respiración dificultosa. Entonces, quedaros con la palabra disnea, ¿vale? En cuanto a las constantes. Pero otra pregunta además que me hacéis es, bueno, Clemente, ¿y la glucemia y la saturación de oxígeno? La glucemia basal, que se escribe normalmente con las siglas, ¿vale? Y la saturación de oxígeno, eh, de O2, ay, perdón, la saturación de oxígeno, ¿no? ¿Son constantes vitales? No, no. ¿Por qué? Porque si yo estoy mucho tiempo con una taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca alta, me puede pasar algo grave. Si estoy mucho tiempo con una temperatura alta, ¿no? Con una fiebre, me puede pasar algo grave. Si estoy mucho tiempo con una hipertensión, me puede pasar algo grave. Pero si estoy mucho tiempo con la azúcar alta, simplemente puede ser que sea diabético. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Entonces, la diabetes no es una constante vital, porque aunque haya valores ideales, no tienen por qué estar constantes, ¿vale? La glucemia, que se mide con un elemento que se llama glucómetro, ¿vale? Que parecen unos tamagotchis. Madre mía, tamagotchi, qué viejo soy ya, ¿eh? Bueno, parecen unos tamagotchis, ¿vale? Los glucómetros, esto lo que te miden es el azúcar que hay en un decilitro de sangre, en una gotita de tu sangre capilar, ¿vale? Entonces, fijaros, el paciente se pincha en el dedito, nosotros con esa tirita reactiva acoplada al Tamagotchi al glucómetro, absorbemos esa sangre y el aparato nos dice el azúcar que hay en esa gota, ¿vale? ¿Cuáles son los niveles ideales de azúcar? Pues normalmente los niveles ideales son entre 86 y 126 miligramos por decilitro de sangre. Es decir, yo que no tengo azúcar, pero cuando me levanto por la mañana, justo antes de desayunar, si me pinchara con el glucómetro, me mediría más o menos 80, 86, 90, 78, rondaría el 86, porque estoy muy bajito. Desayuno y me iría a 150, pero a la media hora, hora de desayunar, ya estoy debajo de 126. Entonces, estos son valores ideales que ni siquiera yo, que estoy sano del azúcar, mantengo siempre. Estos son los valores que tu cuerpo mantiene la mayor parte del tiempo, ¿vale?
Pero vais a encontrar pacientes que le vais a hacer una prueba de azúcar y tiene 500 de azúcar. ¿Se va a morir? No, ¿vale? Por eso no es una constante vital. No se va a morir. ¿Por qué? Porque existe la insulina. Uy, perdón. Existe la insulina, que va a bajar esos 500, la insulina rápida, esos 500 a la zona de confort, la zona ideal de 86 y 126. ¿Vale? Os pasaré al apartado de novedades la tabla más común de unidades de insulina rápida. Pero esto lo ideal es que lo ponga la enfermera. Si la enfermera o el enfermero os pide que hagáis una prueba de azúcar, pues hacerla, porque la gente se la hace ya sola. Pues hacerla, no pasa nada. Pero poner insulina rápida, mmm, porque si os pasáis de unidades, la podéis liar y le podéis hacer al paciente, en vez de una hiperglucemia, una hipoglucemia, que es más grave. ¿Es más grave en qué sentido? Cuando el cerebro tiene mucha azúcar, a veces tiene tanta energía, porque tened en cuenta que la energía básica de nuestro cuerpo es azúcar quemada por el oxígeno que respiramos, ¿vale? Eso en el ciclo de Krebs que crea moléculas de ATP. Bueno, eso es muy complicado, pero para entenderlo generalmente es así, ¿vale? Un ciclista cuando lleva 3 horas montado en bici, el coche escoba, ¿no? Este que va siempre le da pastelitos, ¿vale? O caramelos, porque el azúcar con nuestro oxígeno se quema y crea la molécula esencial de energía que necesitamos. Entonces, cuando el cerebro tiene tanta azúcar, tiene tanta energía que puede entrar en coma. ¿Vale? Que el cerebro apague las funciones del cuerpo, pero el cerebro tiene energía y sigue funcionando. Está en un ciclo de sueño en fase REM. Es un coma inducido por el propio cerebro en el que está despierto, pero todo lo demás lo apaga. ¿Tiene solución? Muy fácil solución. Cuando llega al hospital el paciente, le cogen una vía y le ponen suero, mucho suero en la sangre. Es decir, en vez de tener 5 litros de sangre, a las 2 o 3 horas de llegar el paciente, va a tener 5 litros de sangre y otros 5 dentro del cuerpo de suero, 10 litros. Entonces, no es lo mismo, ni produce la misma energía, 500 miligramos de azúcar en 5 litros que 500 miligramos de azúcar en 10 litros. Diluimos el azúcar. Cuando el cerebro ve que ya hay menos cantidad de azúcar por litros de sangre, vuelve a despertar funciones vitales y el paciente sale del coma. Estupendo. ¿Vale? Entonces, preferible que tengáis a los pacientes pasados de azúcar que cortos. ¿Vale? ¿Qué pasa si le ponéis demasiadas unidades de insulina rápida? Que le vais a dar una hipoglucemia. ¿Vale? Y vosotros me diréis, Clemente, ¿y cómo sé yo que la insulina que me da el enfermero es rápida, lenta o qué? Si el enfermero lo que te da es una pluma de insulina, esto son insulinas que son mezcla, rápida con lenta. Son insulinas que se le dan a los diabéticos tipo 1. También típica preguntas de examen. ¿Qué es un diabético tipo 1? Aquel diabético que su páncreas ya no genera insulina. ¿Vale? Entonces necesita insulina externa para quemar el azúcar. ¿Vale? Entonces recordar, la insulina es la que hace que la molécula de oxígeno y de azúcar se junten y haya esa reacción de caldera y de oxidación que provoquen energía. ¿Vale? Entonces, la insulina es el mediador, hace que el oxígeno con el azúcar formen energía, ¿vale? Entonces, todas estas plumas no te van a dar una hipoglucemia ni pensarlo, ¿vale? Ahora, si veis una insulina de color amarillo, esta es la que tenéis que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque fijaros, las insulinas que no son de color amarillo tienen aquí una numerología que puede ir hasta a 30 unidades. Pero las de color amarillo, la numerología siempre es muy chiquitita, porque hacen mucho efecto,
¿vale? Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos bolígrafos de insulina y aquí tenemos una que tiene el tapón de color amarillo. Esta es insulina rápida. Esta es para bajar el azúcar de golpe. Mucho, mucho cuidado con ellas, ¿vale? No las pongáis vosotras. Si lo puede poner el enfermero, mejor. A no ser que ya conozcáis al abuelo, le den muchos, al abuelo, al paciente, le den muchas subidas de azúcar y sepáis que siempre son 5 unidades, ¿vale? Que en estas plumas es súper fácil, porque os giráis la ruletita al 5, ¿vale? Pincháis en en el abdomen, en el muslo, en el brazo y aplicáis esas 5. Es súper fácil, ¿vale? Pero cuando utilizáis una jeringa de insulina, ya no es tan fácil. Porque las jeringas de insulina normalmente son de 1 mililitro, ¿vale? Pero yo he visto jeringas de insulina de 5 mililitros. Por un lado vienen numeradas por unidades internacionales y por el otro lado vienen numerados por mililitros. Entonces, yo a un alumno de enfermería recuerdo que le dije, ponle al paciente 5 unidades internacionales de insulina. Y el paciente se me puso malísimo, con una hipoglucemia del copón. Y el alumno me dijo, claro, la jeringa que ponía 5 la rellena entera de insulina rápida y se la ha puesto. Bueno, pues allí corrimos todo el mundo. ¿Por qué? Porque fijaros, 5 unidades internacionales de insulina es hasta ahí. Pero si la jeringa por detrás pone que es 5 mililitros, es llenarla entera. Entonces le estás poniendo el triple, ¿vale? Entonces, en jeringa nunca pinchéis insulina. Nunca, ¿vale? En jeringa nunca pinchéis insulina. Nunca, nunca, nunca. En el otro dispositivo que yo os he enseñado antes, que son los dispositivos de las plumas de insulina rápida, ahí sí que lo podéis más o menos manejar, ¿vale? En algo así, porque las unidades son las unidades que pone. Pero ojo, cuidado con hipoglucemias severas, porque lo que os he dicho, si el paciente tiene un azúcar muy elevada, bueno, pues sobra azúcar, sobra energía, no pasa nada. Pero si el paciente no tiene azúcar, lo que se llama una hipoglucemia, es decir, que el paciente está por debajo de 45 miligramos por decilitro, el paciente puede hacer un coma hipoglucémico. Es decir, el cerebro se apaga no porque tiene exceso de azúcar que tiene que gestionar y por eso apaga el resto de órganos, pero él funciona. No, no, el cerebro se apaga porque no tiene ni para él mismo. No tiene energía ni para él mismo. Entonces, si no hay azúcar ni para el cerebro mismo, el cuerpo se muere y el cerebro se muere. ¿Vale? Entonces, un coma hipoglucémico es la leche. ¿Bien? Ya os estoy dando datos. Datos. Diabético tipo 1, aquel que su páncreas no genera insulina. Diabético tipo 2, aquel el que su páncreas genera insulina, pero no la suficiente. Entonces tenemos que ajustarle la dieta. ¿Vale? Entonces un diabético tipo 2 tiene dieta o algún antidiabético oral como el Dianben. Pero un diabético tipo 1 tiene insulina sí o sí. Es insulino dependiente. Y otra cosa que os estoy diciendo es que si un paciente está en 45, rondando los 45, yo he llegado a ver gente con 25 de azúcar en sangre. Pero yo cuando un paciente ya me tiene 50 o 55, ya le estoy plantando el glucagón, que tenéis una actividad que os habla de eso. ¿Qué es el glucagón? El glucagón es la hormona contraria a la insulina que hace el páncreas. El glucagón es una hormona que el páncreas emite a la sangre y le dice al hígado, oye, señor hígado, usted y el bazo, que siempre tenéis azúcar ahí reservada, ¿por qué no la echáis a la sangre? Porque es que ahora mismo la necesito, ¿vale? Entonces, hay un subidón de azúcar al ponerle al paciente el glucagón. Típica pregunta que me hacéis. ¿Y si esa hormona la genera el páncreas, Clemen, por qué no la genera el páncreas y punto? Cuando el cuerpo ya está en este nivel tan bajo de azúcar, el páncreas también está dormido.
Entonces nosotros le tenemos que aplicar el glucagón de forma externa para que el páncreas despierte y siga produciéndolo, ¿vale? Es como darle inercia al páncreas. Bien. El glucagón que se pincha exactamente igual que las plumas de insulina, glucagón siempre tiene que estar guardado en nevera. No lo busquéis en un armario porque esto tiene que estar siempre en la nevera. Se pincha exactamente igual que la insulina en el muslo, en la barriguita, en la parte de atrás del brazo, ¿vale? Y lo que hace es eso, a 90 grados con la piel, se pincha. Os enseñará Soraya en clase. Y lo que hace es eso, despertar al páncreas para que le diga al hígado, oye, saca la reserva de azúcar que tienes, que me muero. ¿Vale? A los 10 minutos de poner un glucagón, vuelvo a medir el azúcar y en este caso de 45 ha subido a 55. Demasiado poco. Yo pondría aquí otro glucagón. Bueno, y las normas dicen que pongas otro glucagón hasta que el primer valor que has obtenido no sea doblado. ¿Vale? A los 10 minutos vuelvo a poner, después de poner el glucagón, el segundo, recordar, aquí ya llevo un glucagón, 10 minutos, aquí llevo otro glucagón y vuelvo a hacer una prueba y ya tengo 90 de azúcar. Ya he doblado el primer valor y si os dais cuenta ya estoy dentro de los valores ideales que yo os he dicho. ¿Vale? Entonces, cada 10 minutos podéis pinchar un glucagón hasta un número máximo de 2 glucagones. Si en la segunda ocasión vuelvo a hacer el azúcar y tiene 56, no desesperéis. Dejar que pasen otros 10 minutillos porque igual es que al páncreas le está costando. ¿Vale? Una Bueno, pregunta, dime, Clemente. dime, Soy Concepción. dime. Si, por ejemplo, la persona que es diabética le pega el bajón este de azúcar Sí, y se la sube, miento, me he equivocado, no. Quería decir que, por ejemplo, si tiene 500 sí, y al bajar, para bajarle tienes que entrar dentro de la limitación de 86-126. sí. A ver, Es que hay gente que muchas veces tiene 500 y y dice, no me he llega bajado 100 o 300 y y ya se van a está. su casa Eso tranquilamente. es. Depende. Si el paciente tiene un páncreas demasiado vago, nunca va a alcanzar los valores ideales. O si tiene alguna enfermedad del páncreas que no es simplemente la vaguería. Por ejemplo, joder, muy buena pregunta. Os pongo aquí una foto del páncreas. A ver, os pongo aquí una foto del páncreas. Esto es el páncreas, ¿vale? Un cáncer de páncreas en un hombre en 2 años está muerto, en el 98% de los casos. Luego hay un 2% por ahí que Dios les toca con una varita. ¿Por qué está muerto? Porque el cáncer de páncreas a mí, que soy un hombre, se me hace aquí, en la cabeza del páncreas. ¿Significa que las mujeres no tenéis cáncer de páncreas? No. Significa que vosotras tenéis una supervivencia infinitamente mayor porque el cáncer se os suele hacer en el cuerpo y en la cola. Entonces, el cuerpo y la cola yo las ¿Qué vas puedo a hacer de operar cola? y cortar. No, yo lo puedo operar. Yo lo veo a tiempo en un escáner, en un TAC, y te lo corto. Pero nunca jamás te podré cortar la cabeza. Entonces, un cáncer de páncreas en un hombre, lo único que puedes hacer es darle quimioterapia, pero no le puedes cortar la cabeza del páncreas. Porque, a ver cómo me aprendí yo el páncreas. Yo me lo aprendí así. Imaginaos que el páncreas es una empresa. En una empresa, Concepción es la jefa. Entonces, en la cabeza en la cabeza, ¿vale? Luego tenemos un cuerpo que son los trabajadores. Y luego tenemos una cola del páncreas, que normalmente es la que emite las hormonas a la calle. Yo lo comparo con la empresa de paquetería, de reparto. ¿Vale? Si yo tengo el cáncer en la empresa de paquetería, pues mira, despido al repartidor y que los trabajadores repartan. Bueno, vale, los sobreexploto, pero vale. Si yo tengo la empresa en los trabajadores, pues mira, despido al repartidor, despido a los trabajadores, la empresa que era de 20 empleados pasa a ser una pequeña empresa
Y Concepción sola trabaja, fabrica y reparte, ¿vale? Pero si yo a Concepción, que era dueña de la empresa, la echo, ¿qué va a Lo demás pasar no con sirve. Se desmorona la empresa. Claro, no sirve, ¿no? Claro, ¿qué fabricaba esa empresa? No lo sé. Entonces, si yo un paciente varón con cáncer de páncreas, que ya os digo que siempre está en la cabeza, se nos Vale, hace aquí, no sé por qué, yo le pongo insulina, la misma insulina que le entro por el brazo, la va a hacer pipí, la va a echar por el pipí, porque no la va a saber utilizar. No hay jefe, no hay gobierno, no hay presidente, ¿vale? Entonces, por eso nos morimos a los 2 años, porque la única opción es darnos quimioterapia rezando porque esas células que han malignizado de la cabeza del páncreas se mueran y dejen vivir a las de alrededor. Hay un 2% de pacientes con cáncer de páncreas que sobreviven más de 2 años, pero normalmente, si conocéis a alguien con cáncer de páncreas varón, en 2 años ya no va a estar, ¿vale? Y es por eso. Entonces, fijaos la importancia de que el páncreas siga funcionando aun habiendo insulina. Problema, si tu cabeza de páncreas, tu jefe, ¿habéis visto esto de chicote de los restaurantes? Que el jefe del restaurante hace mal los pedidos y descontrola un poco todo y el restaurante se va al garete. Pues si tu cabeza del páncreas es un restaurante de estos de los de chicote que gestiona mal, por mucha insulina rápida que tú le pongas, nunca vas a ir a los valores ideales. Entonces, si veis abuelillos que hacen muchas subidas de 500, 600, hay momentos en los que el aparato te pone esto, high, que significa ya no tengo números para decir lo que tengo, ¿vale? De azúcar. Claro, le ponéis insulina rápida y nunca baja a 126. El paciente se va a su casa con 200, 250. Pues bueno, me vale. Tu páncreas perezoso ya no va a alcanzarlo, ¿vale? ¿Cuándo si alcanzamos, Concepción, los valores ideales? Pues cuando empiezas a ponerte insulina. Empiezas a ponerte insulina y el médico de cabecera, ¿cómo sabe qué insulina te funciona a ti? Fijaros lo que os he dicho antes, las plumas o bolígrafos de insulina que hay en el mercado. Hay un montón, ¿vale? Y son mezclas de insulina rápida con lenta. Insulina lenta sacada de algas, insulina lenta sacada de plantas, insulina. vale. Entonces, el médico acierta ensayo-error, ¿vale? Tú empiezas que el azúcar se te sube, te controlan los alimentos, sigue subiéndote, te dan el Dianben, por ejemplo, que es un antidiabético oral, sigue subiéndote y ya el médico dice, mira, tu páncreas se ha vuelto perezoso. Pasas a ser un diabético tipo 1, te doy insulina. ¿Qué pluma te da? Normalmente de primeras te da la pluma de aquel visitador médico que más regalos le hace al médico. Ojo, esto va así, ¿vale? Entonces, o la más moderna, si en otro caso. Pero hay veces que te va muy bien la Solastar, por ejemplo, que es de las más antiguas. Esta gris que veis ahí arriba es de las más antiguas. Entonces el médico va probando. Y luego, una vez que prueba, también tiene que probar cuántas unidades te tienes que poner en desayuno, comida y cena. Entonces, ¿significa que el abuelillo de la 42A, que se pone 18 unidades de insulina por la mañana, y el de la 42B, que por la mañana no se pone, pero se la pone al mediodía, está mal pautado? No, porque son pacientes individuales. Pero es que plumas hay un montón, no os lo imagináis. Hay un montón. Hay un montón de plumas de insulina, de marcas comerciales. Y entonces los diabéticos que son ya severos, que van perdiendo cada vez, por ejemplo, yo en el caso de mi excuñada, Sí, eh, tenía azúcar y por mucho que no comiera, no tomara ella azúcar, tenía hasta que incluso le amputaron una pierna y al final falleció, porque se le claro, juntaron muchas cosas. porque su Esa páncreas que, cada vez más perezoso. es por eso, ¿no? Eso es. Tú Mm, imagínate que te casas con uno de los pocos hombres que le gusta planchar, ¿vale? Y te plancha todas las lavadoras que pone, él además. Pues llega un momento que el día que te toca a ti planchar, dices, ay, qué lástima. Me espero a que salga mi hombre del trabajo y que planche él. Te vuelves perezosa.
Pues nuestros órganos, de todos nuestros órganos de nuestro cuerpo, les pasa lo mismo. Sobre todo el páncreas. Sí, entonces llega un momento que por mucha insulina, por mucho cambio de bolígrafo, el azúcar siempre va a estar alta, siempre tienes pacientes que diariamente rondan los 200, más o menos. Y un exceso de azúcar en el cuerpo es como si un jamón de cerdo, en vez de salarlo, lo cubriéramos de azúcar, se pudre. Pues eso es lo que le pasa a las piernas de los diabéticos, se empiezan a podrir por dentro. Amputaciones, infecciones, al final los riñones claudican de tanta infección que tienen que filtrar y al final se mueren del azúcar, ¿vale? Entonces, el azúcar es una enfermedad crónica porque no te mata ahora, pero el azúcar te está matando poco a poco. Lentamente. Sí, 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 sí. Sí. ¿Vale? Otra enfermedad, fijaros que tampoco es una constante vital, la saturación de oxígeno. Tenemos aquellos pacientes que son EPOC, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Voy a ponerlo más grande. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos aquellos pacientes que son SAOS, que son estos que hacen apneas nocturnas. Están roncando y se quedan ahí atrapados. Pues estos normalmente tienen un porcentaje de oxígeno en sangre bajo. ¿Es una enfermedad aguda? ¿Te mata ahora? No. Pero tener el oxígeno bajo en sangre siempre te va matando lentamente. ¿Vale? Hay solución. Soluciones un poco parches, como la insulina para los diabéticos. Es un parche. Pues para los EPOC y los SAOS existe, pues aplicar oxígeno. Por ejemplo, con sus gafas nasales todo el día. O 16 horas al día. Para los SAOS, pues les podemos poner la famosa CPAP, que son esas maquinitas para dormir por la noche. Dejan de roncar. Pero claro, eso les sube la saturación de oxígeno al ideal, que es 98% de oxígeno en sangre ideal. ¿Vale? Esto es lo ideal. Pero, por ejemplo, si alguna de vosotras sois fumadoras, es lógico que rondéis el 96% de oxígeno en sangre. ¿Vale? No pasa nada, esto no es malo. Pero que sepáis que hay parte de vuestros pulmones que no transfieren bien la sangre, o sea, el oxígeno a la sangre. ¿Cómo se mide esto, la saturación? Se mide con un pulsioxímetro. Con esto. No os compréis uno barato del Amazon. Quiero decir. Porque hay pulsioxímetros desde 5 euros. Un pulsi bueno ya te puede costar 25 o 35 euros. ¿Vale? Marcas siempre típicas de estos aparatajes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la marca Omron. Me gusta mucho. ¿Vale? La marca Lindman, la marca Bayer, las marcas conocidas. En las ortopedias o las farmacias os darán una mejor marca que si lo compráis por ahí. ¿Vale? Un pulsioxímetro, pues lo tiene que tener, por ejemplo, aquella persona que tiene muchas apneas nocturnas. No es malo que tenga un pulsioxímetro. Porque al principio le damos el aparato para dormir, pero a veces no se adaptan bien, porque este aparato lo que les crea es una presión positiva al coger aire y presión negativa al echar el aire. Y eso a veces les agobia. Entonces, al principio, estos pacientes que están saturando ya más bajo de lo normal, nos llegan al hospital saturando a veces a 90% de oxígeno en sangre, y esto ya bajito, bajito, ¿vale? Bajito, bajito de forma constante. Esto es muy bajo. Porque esa falta de oxígeno significa que hay poco oxígeno para quemar el azúcar y poca energía, por tanto, para el cerebro. Y esto al final afecta al espabile del paciente, ¿eh? Una saturación baja, ves que el paciente está torpe hablando, poco elocuente, poca oratoria, torpón, se le ve torpes, ¿vale? Entonces no es malo que estos pacientes con apneas nocturnas se compren un aparatejo de estos. No es malo. Pero ya os digo, iros a 20, rondando los 30 euros, más o menos, de ahí para arriba, ¿vale? Este, por ejemplo, que a mí me gusta, vale 43,80, ¿vale? Nosotros en el hospital tenemos estos, que es el mismo pulsioxímetro, pero como más completo. Estos ya valen más pasta, ¿vale? Valen más dinero.
Tampoco vayáis a esto. Para algo, por ejemplo, los tensiómetros pasa lo mismo. Tensiómetro digital. Digital, pues yo me iría, por ejemplo, a un Omron, ¿vale? Que es un tensiómetro como los que utilizamos en el hospital. Por ejemplo, este, Mm. que lo vende Amazon por 70 euros. Bien, bien. Es un Eso lo tengo yo. tensiómetro bien. Ese es buenísimo. Mm. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se va a un tensiómetro digital de muñeca y de una marca baratera. Pues estos, por ejemplo, son una patata. Sí, eso también lo tengo yo y no vale para nada. Eso es. Bien es cierto que fijaos lo que ha bajado, de 70 euros a 26,90. Pero una tensión medida en la muñeca que está tan alejada del corazón y encima este aparato tiene un procesador muy malo. La marca Bauer, por ejemplo, a mí no me gusta. ¿Vale? Entonces, pues eso. Iros a una marca conocida y, por ejemplo, en un tensiómetro que sea un tensiómetro de brazo. Los de muñeca, regalarlos. No funcionan. No funcionan porque lo ideal sería tomar la tensión al propio corazón. Cuanto más nos alejemos del corazón, menos precisa va a ser la tensión, ¿vale? Y el brazo, ¿cuál sería el idóneo para tomar la tensión? El del ¿Eso da brazo igual? da igual. Lo que sí Vale. tenéis que tener en cuenta es... Ay, que no borra lo de muñeca. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es una cosa. Poner el manguito así. Vale. Es decir, que la goma vaya paralela a la arteria basilar. La arteria basilar es la arteria que sale del axila, del sobaquillo, ¿vale? Ujú. A la sangría, Vale. a la articulación del codo, ¿vale? Si vosotros ponéis la goma por detrás por el codo, os va a salir menos tensión de la que tenéis, Ujú. porque esta es la zona de más inflamación del globo, del manguito. Y al ser la zona de más inflamación, es la que primero puede coartar la circulación de la arteria y la que mejor mide la tensión, ¿vale? Vale. Entonces, ponerlo siempre que sea de brazo y que la goma esté paralela al interior de tu brazo, así tal cual. No sé si hay Ujú. alguna imagen con él mal puesto. No, normalmente siempre lo ponen con la goma bien puesta, se pone así, ¿vale? Mirar, este ya no está tan bien, que tiene la goma más rotada hacia arriba. La goma debería estar casi, pues eso, en mitad de la sangría del codo, en mitad de... ¿Vale? Ujú. ¿Vale? Ahí está. Pues eso, entonces el oxígeno y el azúcar no son constantes vitales, pero son constantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en época de pandemia de COVID, aquí en Alcázar de San Juan tenemos 10 camas de cuidados intensivos. En época gorda de COVID llegamos a tener 68. No me digáis ni cómo ni dónde, porque había camas de críticos hasta por los pasillos. Entonces era una barbaridad. Y teníamos respiradores que nos había donado las clínicas veterinarias de aquí de Alcázar de San Juan. Bueno, era una barbaridad. Pero teníamos 10, llegamos a tener 68 camas de UCI. Y ya, pacientes que ingresaban al día por COVID que estaban fastidiados respiratoriamente, pues puede que 300 al día. Pero que eso fue una locura. Entonces, ¿a quién le daban la cama de UCI y a quién no? Pues imaginaos que me llegaba a Concepción saturando a 90 y me llegaba María José saturando a 35, que esto es lo más bajo que vi yo una persona hablándome con oxígeno en sangre en época de COVID, ¿vale? Saturando a 35%. Llegaba hablando porque el COVID atacaba muy deprisa, pero seguramente en poco tiempo el paciente perdería el conocimiento. No llegaba a perder el conocimiento porque ingresábamos antes a María José con 35 que a Concepción con 90 en la cama de críticos, ¿vale? Le inducíamos el coma, la intubábamos e intentábamos remontarla a un 96% de oxígeno en sangre, 96-98, que es lo ideal. Cuando alcanzábamos esto, Concepción, que me la he dejado en la habitación de la planta,
hecha polvo, ya me había bajado 35. Entonces saltábamos a la otra y metíamos a Concepción. Así trabajábamos, ¿vale? Era un caos. Había ocasiones que María José no había terminado de remontar y Concepción en la planta se nos iba. Bueno, pues es que no había más camas, ¿vale? Era así. Pero bueno, ahí lo tenéis. Recordar eso, a 35 de saturación normalmente la gente se muere. En época de COVID, es que el COVID fue muy raro, muy raro. De hecho, todavía no sabemos cómo fue su mecanismo de acción. Pero, pero normalmente a partir de 80 de saturación de oxígeno para abajo ya pierdes el conocimiento. No tienes la energía suficiente, recordar, energía básica para el cerebro, azúcar quemada con oxígeno. No tienes oxígeno suficiente para quemar el azúcar y el cerebro se apaga. ¿Vale? Entonces, indispensable que conozcáis. Ojo, cuidado con poner insulina rápida. Si la pone el enfermero, mejor. La insulina lenta la podéis poner sin problema. Ojo, cuidado con poner más de 2 glucagones. Siempre solo 2. ¿Vale? Vais a buscar siempre la hiperglucemia. Y ojo, cuidado con saturaciones menores de 90, 90 y algo. Siempre poner oxígeno. ¿Bien? El oxígeno que más vais a poner vosotras es el oxígeno en gafas nasales. Muy rara vez vais a poner oxígeno con mascarilla, como por ejemplo esta, mascarilla Venturi, o con CPAP, que son estas cosas que se ponen los que tienen apnea de sueño, o con mascarilla reservorio. Esta mascarilla le da al paciente un 100% de pureza de oxígeno. Uy, qué mal. Esta mascarilla, esta es una maravilla. Pero no se puede poner tampoco en todos los pacientes. Se puede poner en pacientes que toleren bien ese aporte puro de oxígeno. ¿Bien? ¿Alguna preguntita sobre las constantes vitales, chicas? ¿No? Pues esto es lo que vais a ver en el tema 2 y tema 3 de este módulo formativo. Entonces, tema 1, valoración. Tema 2 y 3, pues esta valoración física y darle autoconocimientos al paciente. Tema 4, y aquí se meterá mucho Soraya con vosotros, primeros auxilios típicos que vais a tener que aplicar en instituciones sanitarias. Maniobra de Heimlich en atragantamientos, RCP, ataques epilépticos, ¿vale? Y le tenéis que preguntar a Soraya por algunos conceptos. Preguntarle, Soraya, ¿qué es la cafinitrina? Preguntarle, ¿vale? Por el glucagón ya no le preguntéis, pero también le podéis preguntar, Soraya, ¿qué es el Ventolin y cuándo se puede usar? ¿Vale? Y otra cosa que le tenéis que preguntar a Soraya, que ya lo sabe que eso vais a preguntar, eh, ¿cómo se aplica el oxígeno? Aparte de con gafas nasales y mascarilla, que nos dijo Clemen. Es decir, ¿con qué pureza y con qué volumen? Os va a dar unas tablas. ¿Vale? Y por último, el tema 5 os dice, pues, cómo manejar todos estos materiales que hemos utilizado aquí para solventar primeros auxilios y para solventar niveles de dependencia. ¿Cómo se limpian? Esterilización, desinfección, asepsia o limpieza general. ¿Vale? Nada más, chicos. Muchísimas gracias por aguantarme. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero no referente a lo que estás explicando ahora aquí. Es sobre una actividad que han mandado. ¿Qué actividad me han dado? La actividad que han mandado esa colaborativa de buscar Esa, de hacer el... esta, sí, esa es la de los adolescentes. Sí, esa. eso. ¿Esa te refieres que tenemos que hacer nosotros como un programa o Que conozcáis de vuestra zona. igual de nuestra zona lo que se hace, ¿no? Eso es. ¿Qué A mí, actividades se realizan en tu zona sobre estas personas, no? eso es. ¿Eso es lo que te Entonces, refieres? lo Vale. que vengo a, lo que quiero, bueno, ya sabéis que esta actividad siempre es un poco que no tenéis que tener los conocimientos del tema. Es un Sí, poco no, para que deis vuestra opinión y yo ya ahí os puntúo súper bien. Pero quiero que conozcáis o que me expongáis instituciones que no vayan solo dedicadas a los viejos. A los ya, viejos. ya. Que tú me digas, pues mira, en mi zona hay una.
unos talleres de actividades extraescolares para niños sin Vale, padres. vale. Vale, Y vale. allí trabajan auxiliares con el certificado de profesionalidad que os estáis sacando vosotros. O en mi zona hay una institución de voluntarios de ¿vale? Sí, es que estaba un poco perdida porque sí que yo más o menos he visto, por ejemplo, una institución que hay aquí en Cartagena, pero Sí. claro, ahí es donde hacen ellos formaciones, formación de empleo, entonces no sé si va por ahí la cosa. Tiene que ser algo más donde haya figuras sanitarias institucionales como las que estáis viendo. Auxiliar, terapeuta, Vale, trabajador vale, social, voluntarios, todas estas cosas. ¿Vale? vale, vale, Más que profesionales de la Junta que se dedican a formación y todas estas cosas. ¿Vale? De la Junta, yo como soy vale, de vale, Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades, pues hay en todos lados. Pero, pero eso, que sea, pues eso, algo asistencial. Y sobre todo que sí, me como deis que a tenga, entender que no todos son viejos. sí, A que ver, como por ejemplo que tengan apoyo psicosocial y todo eso eso, es, ¿no? eso es. Hombre, si no encontráis ninguna, me puedes decir, pues mira, en mi pueblo hay una vivienda tutelada, pues también me vale. Vale, ¿Vale? vale, Pero que no todos sean todos viejos, que traten con deficiencias intelectuales, discapacidades mentales, todas estas cosas. ¿Vale? vale, vale, ¿Alguna otra vale. pregunta? Ah, por cierto, antes de nada, de irme, os he puesto aquí también en los foros de debate, he aprovechado el foro de actividades para ya reuniros en dos grupos. ¿Vale? Sí, sí, lo he Y visto. claro, y dejaros claro dos cosas. Va a hacer más grupos distintos Soraya. Porque Soraya lo que va a hacer con vosotros son estas tutorías, ¿vale? La de instrumentos de signos vitales y la de movilización y traslado de pacientes. Entonces, hará grupos con vosotros, pero no tienen nada que ver con los que os he designado para hacer las actividades grupales 1 y 5, ¿vale? Vale. Nosotros contigo tenemos que hacer la uno y la 5. Eso Vale, es, eso vale. es. Y con Eso Soraya me las vale. otras dos, ¿vale? Vale. De manera que ya podéis ir entrando aquí en cafetería Ujú. y, por ejemplo, decir, yo soy Concepción, del grupo que va a hacer la actividad que ha dicho Clemente, la 5. Me declaro líder. Ir mandándome vuestras soluciones de actividades de forma privada o por mensajería o como queráis, para que yo las suba a mi buzón de actividad. ¿Vale? Entonces, aquí ya podéis ir añadiendo temas de debates, sobre todo para buscar el líder, que es el Vale. que tiene que subir la actividad por todos. Ujú. ¿Vale? Entonces, del grupo de la actividad 1 me va a subir la actividad 1 de vosotros, el que queráis, y yo esa nota se la pondré a todos vosotros, ¿vale? Y del grupo de la actividad 5 me la va a subir, yo qué sé, por ejemplo, Juan Pedro, y yo me sirve esa nota para todos vosotros. Así solo pringa uno, por decirlo de alguna manera, pero trabajáis todos. Ahí está, Vale, ¿vale? El resto de actividades, la 2 la 3 y la 4 son individuales. vale. Y yo quería hacerte una pregunta, aunque se la comenté a Víctor ayer que me llamó. Dime, El día, creo que 21 tenemos clase presencial sí, con Soraya. Entonces yo no sé si voy a poder, porque mañana me operan. hoy, Entonces no sé si voy a poder estar en la presencial. mañana ya es día Eso, 16. ¿cómo? Mañana es Sí, día 16. y mañana me operan. Y entonces, para la clase presencial no sé si voy a poder estar disponible. Hombre, vamos a estar en casa, pero que no sé si voy a poder ir, no sé cómo me encontraré. ¿Eso con que le lleve el justificante me vale o me harán después alguna cosa? No sé. Lo suyo siempre es necesario, siempre, siempre justificante médico Sí, de sí, reposo. Eso sí. es básico. Pero aparte, ¿qué pasa? Que los técnicos que revisan el curso ven que tú las actividades presenciales no las has hecho y las necesitan. Entonces Soraya te va a plantear, Soraya o yo, te plantearemos una actividad extra. Vale. Bueno, yo ¿Vale? Entonces le tú, dije la a Sora, justificación seguro.
Se lo comenté a Soraya porque ya lo sabía que me iban a Sí, operar la semana pasada, se lo dije. Y me dijo, tú me traes justificante. Yo le dije, si yo por lo que sea me encuentro bien en el sentido que puedo estar sentada, eso, porque es del ovario, digo, si puedo estar sentada, digo, pues yo voy a clase, a mí no me importa. Y vale. yo por aquí, por online, también puedo acceder. Pero si no puedo, digo, pues no sé si me harían otra prueba o algo para como hacer como presencial, no sé. Eso es. Tú si no puedes, justificante escaneado a Víctor, ¿vale? Que es Vale, el a Víctor. dinamizador, es el que está en enlace siempre con los Vale, entonces le técnicos. tengo que mandar a Víctor justificante. Justificante enviado a Víctor. Sí, me lo Y puedes mandar a segura, mí o directamente a Gema, pero como va a ser más cómodo, me lo mandas eso si es. quieres a mí, ¿vale? Y Vale, O seguramente, haces lo que quieras. para que no haya discriminación, quiero decir, tus compañeras que sí que van, qué lástima, hacen su clase presencial, su sí, esfuerzo, su tal. Entonces, a ti seguramente me encargue yo de ponerte alguna actividad, ¿vale? vale, No pasa vale. nada. Te la voy a poner una actividad para no suspenderte. Ya sabéis que Ya, siempre ya. eso es, intento ayudaros, pero para que no haya una discriminación de tú no lo has hecho, aunque esté justificado, tu compañero sí, Sí, ¿vale? sí. Así que tú ya nos dirás el lunes a ver cómo estás. Dependiendo de cómo Vale, vale. estés, me lo dirá Víctor a mí para que te Vale, ponga, sí, yo ¿vale? lo comunico. Hecho. Muchísimas gracias por avisar, Venga, Concepción. gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada más. Hola, hola, Clemente, soy Dime, Lola. María Dolores, dime. A ver, respecto a lo que decía Conchi al principio de la del foro de debate, eso no Sí, hay que subir la actividad, simplemente comentarlo en el mismo foro de debate, ¿no? eso es, entrar aquí Vale, y darme a responder. vale. Contestáis aquí lo que queráis y lo enviáis. ¿Y tiene que ser una entidad privada o puede ser Me da igual. pública? Público, privada, privada, de carácter social, de estas que son voluntarias también me valen, lo que Vale, queráis. Me da vale. igual. Simplemente quiero, pues eso, como luego al final estas respuestas las vais a ver todos, pues que hay muchas entidades que no van dirigidas siempre a los viejecillos, Ya. ¿vale? Claro, es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a todo el temario que llevamos con los ancianos en la residencia que nos han metido esto y hemos hecho ¡boom! Eso es. ¿Dónde lo hemos metido? Y es que muchas de vosotras me decís, madre mía, y estoy haciendo este ciclo formativo, Clemente, y para al final acabar en una residencia. Es que no, viviendas tuteladas, asilos de apoyo, protecciones infantiles. Es que hay un montón de instituciones en las que podéis trabajar con este certificado. Es verdad que no vais a poder trabajar conmigo en el hospital, pero ni Ya. Dios quiera, porque yo siempre voy a estar mandando cosas. Entonces, pero vais a tener muchos sitios donde trabajar y no siempre con mayores, ¿vale? Ah, vale, vale. Y no siempre con enfermos físicos. Podéis trabajar con discapacidades intelectuales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ujú. Entonces quiero, pues eso, echar un vistacillo por el barrio, preguntar. ¿Hay alguna institución de aquí de apoyo a los niños que vienen inmigrantes sin familia? A los niños con discapacidad intelectual. ¿Qué hay por ahí? Preguntar por el barrio. Ah, ¿Vale? vale, vale. Tú lo que quieres saber es información de cada sitio, cada qué cosas hay. Vale, 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 Eso vale. es. Eso es. ¿Vale? Claro, Ujú. yo me estaba tirando más al otro tema, yo me estaba tirando más lo que a esos niños se les hacía, lo que se les proyectaba, yo me refería más a eso. Proponiendo tú una capacidad asistencial o una institución Claro, asistencial. No hace falta que la propongas tú, que ya exista. vale, Cotillear por ahí, vale, preguntar, ¿vale? vale. Y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Ya está. Luego ya es Si, hora ya. si no planteo yo que tengo aquí preguntas de nuestros oyentes, Ah, dime, eh, la gente que no ha podido venir a la videotutoría. dime. Este de arranque, Vale. Un compañero preguntaba sobre un músculo o un hueso, no sabía exactamente a qué se refería porque lo había estado viendo en el temario, por si ¿Sí? puedes solucionarlo. No me quedó muy claro cuál era el nombre porque me lo dijo de viva voz y era un nombre raro, pero creo que se debe tratarse del ioides. Ioide, ioides, que es que no, no te creas que es tan sencillo ese músculo o ese hueso de decir. Entonces, él quería saber porque no le quedaba claro desde el temario si era era un hueso o era un músculo. A ver, existe un músculo, pero no es, bueno, mal se conoce como ioides,
pero se llama músculo homoioideo. Más sencillo de decir. Es un músculo que se utiliza mucho en fisioterapia, mucho. ¿Homilleo? A ver, os lo escribo en la pizarra, que aquí en esto que uso yo de pizarra. Músculo homoioideo, Madre mía. así. Y es un músculo que va desde la escápula al hueso ioides. Se utiliza mucho porque hay pacientes en los que utilizáis las ayudas técnicas para lo que se denomina movilización activa. Es decir, que el paciente haga su propio esfuerzo para hacer fisioterapia. Pero claro, imaginaos que el paciente ha tenido un accidente de moto y se ha quedado tetrapléjico. Ese paciente que no siente ni brazos ni piernas ni nada, muchos están intubados con una traqueotomía, conectados a un respirador de por vida, esos no van a hacer nada activo. Con ello vas a hacer movilización pasiva. ¿Vale? Entonces, para la movilización pasiva tú tienes que tener ciertos conocimientos de estructuras musculoesqueléticas básicas. Y el músculo homoioideo es un músculo especial que va desde un hueso plano, como es la escápula, la paletilla que se dice en mi pueblo, la escápula, ¿vale? A una de las primeras vértebras que hay en la columna cervical. Y es un músculo que hay que movilizar mucho para evitar dolores cervicales que producen vértigos. Los vértigos esos que parece que se os mueve toda la habitación. Eso es por tres cosas. O una borrachera gorda, ¿vale? O segunda cosa, que tenéis un problema en el oído interno, normalmente tuberitis o alguna inflamación del tímpano, que eso viene por resfriados mal curados, ¿vale? O tercera cosa, y es porque toda esa musculatura, principalmente el que la sostiene, que es el músculo homoioideo, de omóplato e ioides, ¿vale? Homoioideo, no lo tenéis bien laxo, no le habéis hecho una buena movilización pasiva. Entonces, estos ejercicios de pilates, estos ejercicios de yoga, vienen muy bien, pues eso, para hacer una movilización, nosotros que estamos sanos, activa, pero un poco pasiva, un poco posturales. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Por ejemplo, chicas, que soy la mayoría chicas, tenéis que ejercitar los músculos del periné. Porque es así, porque vuestra estructura por ahí abajo es muy complicada. La nuestra es tan complicada que ya va por fuera, qué lástima. Pero vosotras que lo tenéis todo bien recogidico, pero muy complicado. Y con los años, recoger útero, uretra, toda esa zona es muy complicada. Entonces, una forma que tenéis vosotros de hacer movilización pasiva del periné es estar en cuclillas 30 segundos y poneros de pie. Y otra vez, cuclillas 30 segundos y poneros de pie. ¿Vale? Entonces, así ejercitáis los músculos del periné. Pues el músculo homoioideo del cuello, pues es eso, girar la cabeza hacia uno de los lados y hacia arriba el mentón, o girar la cabeza hacia otro de los lados y hacia arriba el mentón. Músculo homoioideo. A ver si veo una foto por aquí. Músculo homoioideo. Es este. Ahí. Este. ¿Vale? Este que veis aquí, ¿cómo se llama? El de delante. Uy, no me acuerdo. Ese que es tan largo, esternocleidomastoideo. Ay, sí, madre mía. Ese que No es me lo tan largo, recuerdo. pero ese funciona más para la masticación y la elevación del mentón. Estos de ahí abajo, el homoioideo, funciona para el giro de la cabeza, ¿vale? Es un músculo que hay que ejercitar y no lo ejercitamos. Lo ejercitan mucho los pilotos de motos de Fórmula 1 que utilizan mucho el cuello, ¿vale? Y gente que usa solo el cuello porque tiene una tetraplegia, lo tiene que usar sí o sí. No sé, yo cuando, por ejemplo, lo giro para un lado y lo giro para otro, me hace clac, Te clac. suena todo. ¿Por qué te suena Dios. todo? Porque no lo tienes fuerte. Si Uh, lo tienes fuerte, las vértebras se separan un poquito, ¿vale? Ojo, cuidado con eso. Vértebras cervicales tenemos 5, ¿vale? Y el problema de las vértebras cervicales es que si no ejercitamos los músculos del cuello,
la almohadilla intervertebral desaparece, las vértebras se compactan y cada vez nos duele más la cabeza. Creemos que tenemos migrañas y lo que tenemos es los huesos soldados. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, Víctor? Pues la última cuestión que teníamos era al respecto precisamente de las actividades grupales. Como se han dividido en dos grupos, Sí. ha habido algún alumno que me ha preguntado como una requiere hacerse mucho más adelante en el curso que la otra, si habría algún problema a nivel de temario en que se las habilite yo para que la pudieran entrar a verla antes, o sería mejor dejarla donde está y ya cuando avancen con el temario y las clases presenciales que entonces hagan esa actividad. Creo que Lo es por suyo, la cuestión de intentar adelantar un poquito el trabajo y poder ir haciéndolo todo. bien, lo suyo por lo menos es que hayan dado las clases presenciales, porque la actividad grupal número 5, fijaros, me vuelvo otra vez a nuestra página. La actividad grupal segunda que tenéis que hacer es la actividad grupal número 5. Y la actividad grupal número 5 se trata de que entre todos los del grupo planteéis una situación de riesgo vital que os puede dar lugar en una institución sociosanitaria, un centro de día, residencia, vivienda tutelada, cuidado de menores, una, la que queráis, y que le deis solución a esa situación de riesgo vital. Entonces, claro, si todavía no habéis repasado con Soraya maniobra de Heimlich, hemorragia activa, tipos de Qué va, hemorragia, quemadura, eso lo tenéis que haber visto para poder hacer esa actividad, porque si no, ¿qué claro, situación planteáis de riesgo? ninguna. O a lo mejor alguno que ya hayáis trabajado, ¿no? Lo más común es que se te descocote un abuelillo de caerse de la cama. Eso es lo más común, ¿vale? Una fractura de cráneo. Pero, ¿y qué solución le dais? Pues si no lo habéis visto con Soraya. Entonces, habilitarlo antes de que hayáis hecho las actividades presenciales, las clases presenciales no. Seguro que no, ¿vale? Madre. Seguro que no, porque la vais a hacer mal, la vais a hacer fatal. Sí, porque no te enteras sí, de lo que... Claro, no tenéis los conocimientos suficientes. Claro, Entonces, pues yo qué sé, si se cae el abuelillo, pues yo lo levantaría. ¡Ah! Ya lo habéis hecho mal. Porque ¿y si al caerse se ha fracturado las cervicales y al levantarlo lo dejáis paralítico? Por ejemplo. Entonces, es mejor que eso lo veáis con sí, Soraya primero. Luego se hace en para un ver con los momento. conocimientos. Claro, luego abrís en cafetería, actividad grupal 5 y pones tu concepción. Pues mira, yo quiero que Juan sea nuestro líder y suba la actividad. Y propongo que la situación de riesgo vital sea una obstrucción de la vía aérea porque el abuelo se ha tragado una albóndiga y se ha atragantado. Pues me vale. ¿Vale? Ya fíjate lo que has agilizado. Y ya el resto, pues por ejemplo, Alba Inmaculada dice, pues lo primero que hay que hacer es animarlo a toser. Estupendo. Luego viene María Caridad y dice, pues lo siguiente es darle golpes en interescapulares. Pues estupendo. ¿Vale? Entonces, luego, esta actividad es mucho más rápida de hacer en grupo que la primera. La primera ya tendría que ir empezando. ¿Vale? Porque la primera es compararme dos escalas de valoración objetivas como son la escala de Bardell y el índice de Kahn. Y eso es complicado. Una pregunta, Dime. Clemente, en lo de en la actividad esa, porque es que la tengo yo a media, de que piden las dos valoraciones de las dos escalas, claro, la escala pone de cero, por ejemplo, en una valoración de, por ejemplo, el comer, y a lo mejor te pone de 0 a 10. Tú puedes poner que en, esa persona que es la que tú presentas en el caso puede ser un 2 o No, no, o te tienes que limitar a sus valores. eso es. Tú, por ejemplo, eso Vale, lo estás diciendo en la escala de Bardell. vale. La escala de Bardell, y es lo que quiero que evidencien los compañeros que van a hacer la actividad uno grupal. La escala de Bardell tiene la peculiaridad de que las actividades básicas de la vida diaria no las clasifica o encasilla en dependiente o independiente. No. A veces hay como puntos intermedios a los que le da puntos, pero si te das cuenta nunca hay un 2. Vale. O es un 0 o es un 10 o es un 5, que es ni Sí, para que ti ni para mí. sí, sí, pero yo, claro, yo es que pensaba, digo, a lo mejor, como tiene este caso esta mujer, a lo mejor no es un 5, puede ser un 3, pero No, no, porque sus valoraciones son esas, 0, 5 eso y 10. es.
Vale, Por vale. ejemplo, imagínate, Concepción, que yo mañana, Dios no lo quiera, ¿eh? Pero mañana me dicen que tengo Alzheimer en fase moderada. Y en un Alzheimer en fase moderada tú ya empiezas a tener trastornos conductuales. Mi conducta Mm, ya puede ser rara. Entonces, porque mi conducta ya es rara, me niego a comer. Mi conducta rara a lo mejor es que en mis momentos de lucidez me doy cuenta que tengo Alzheimer, que esto no es vida y que me quiero morir. Simplemente. mm, Entonces me niego a comer. En la actividad básica de comer, Bardell dice, no eres dependiente, no eres un cero, pero tampoco eres un 10, porque no comes tú solo, claro, eres un 5, ¿vale? claro. Entonces, Bardell, cuando haces el resumen de puntuaciones, siempre te da que estás un poquito mejor de lo que en realidad estás. Ujú. Porque claro, si yo no, me niego a comer, aunque pueda comer, esta escala me da un 5, pero en realidad me muero de hambre si no tengo a nadie. Vale, vale. Entonces, Bardell, fijaros, se utiliza mucho para la declaración de nivel de dependencia, porque siempre te va a decir que estás bastante bien. Entonces, hay gente que, por ejemplo, alumnas mías de otros cursos que me dicen, es que yo hice todos los papeles en la Diputación y tal y cual para lo de la dependencia de mi padre, y a mi padre le tengo que dar de comer porque si no, no come, y me han puesto que es autónomo. A ver, es que dependiendo de esta escala, sí. Claro, tener en cuenta que las instituciones públicas se enganchan a un clavo ardiendo para darte la menor ayuda posible. Ya, tanto. Entonces, esta escala es como más tiquismiquis. Sin embargo, el índice de Kant no lo es. El índice, madre mía, ya les estoy haciendo la actividad grupal a los primeros. El índice de Kant, o eres Yo, dependiente o eres independiente. Y fin. claro, eso, no, si yo sí es así, sí eso lo tengo así, pero lo otro era lo que dudaba, porque yo decía, sí, hay una valoración en la escala del 0, 5, 10, pero digo, pero si la mujer tampoco está tan, pues a lo mejor un 2, pero no, veo que no, No, que tiene que ser esas medidas. Vale, eso es. O 0, o 5 o 10. Eso es. ujú. Vale, pues ya está. ¿Alguna otra, chicas? Muy buena, muy bueno que preguntéis por la escala de Bardell, ¿eh? Que esto en el examen seguro que os lo pone. La escala de Bardell os la va a poner casi. No, que no la aprendáis. Simplemente que sabéis que sepáis que es una valoración súper objetiva, que siempre valora más el grado de autonomía que el de dependencia. Pues eso, que es la que más se utiliza en instituciones públicas. Tenéis que saber esas cositas. Ujú, vale. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Y ya os dejo, chicas, que descanséis de mí. Voy a eso, a contar. ¿Cuándo tenéis las clases presenciales? ¿Cuándo? ¿El lunes? Sí, el 21, 21. sí. 21 y Bien. 29. 21 y 29. Hecho. Pues ahí os va a meter un montón de caña Soraya, ¿eh? Porque, sobre todo en el tema 4 este de situaciones de riesgo vital, aquí os va a meter mucha caña. Porque os tiene que enseñar Madre mía. muchas cosas en poco tiempo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Lo hará jugando y haciendo las prácticas y las tutorías presenciales y tal. Y nada más, chicas. La verdad que son muy buenas las clases Sí, presenciales. muy maja la chica. Yo cuando hablo con ella, súper. No la conozco en persona, porque claro, yo vivo en La Mancha y vosotras en Murcia, pero bueno, ya os Sí, no, conoceréis. pero lo explica muy bien y todo. Muy maja, La verdad estamos muy contentos, bueno, con muy todo maja. en general. Pues ya está, os dejo que descanséis. Paséis buena tarde. Hasta luego, Víctor. Venga, Bueno, adiós, hasta Igualmente, luego, tened buena gracias. tarde. Adiós. Hasta adiós. luego. Gracias. Hasta luego. Dejo de compartir.